vamos con la siguiente presentación, que es de Pablo Gómez Nicolás, que viene desde Cantabria, para contarnos cuándo la línea recta no es la más corta. A ver, un momento, que tengo la presentación. Muchas gracias, lo primero a los organizadores por haber hecho esto posible, a la gente de Cantabria por haberme dado la oportunidad de poder hablar aquí hoy y, bueno, por supuesto a todos los asistentes. Joder, se nota lo de los de Tertere, se llamaba, lo de los temblores un poco, sí que se nota. Bueno, como bien habéis dicho, voy a hablar de cuando la línea recta no es la más corta, no es la curva más corta. Es una sesión que llevo impartiendo durante 3 años en Cantabria. El título no es el mismo, en Cantabria lo llamamos directamente mapas, porque es mucho más corto y más conciso, pero bueno, aquí hemos puesto un título un poco más curioso. Entonces, como lo mismo que hizo Quique, voy a volver a un año, que es el año 2008, aunque en este caso no sea por el mismo motivo, sino que voy a hablar del año en el cual comenzó Stalmat en Cantabria. Fue el primer año en el cual pues, se hizo este proyecto por allí, por nuestra comunidad. Y esto es una foto del año 2008 y del 2009, de la primera promoción, primer año a la izquierda y segundo año a la derecha, cuando todavía Vodafone pagaba algo a Stalmat. Entonces, ¿por qué voy a este año? Pues básicamente porque pertenezco a la primera generación, a los que, como se suele decir, abrimos camino ese año. Podríamos hacer el juego de ver si entre todas esas caras conseguís adivinar quién soy, pero se lo hice el otro día a mis padres y no lo consiguieron acertar. Entonces, como no quiero perder el tiempo, directamente lo voy a señalar. Soy ese niño de ahí. La adolescencia fue muy mala, como podéis ver. Arriba la foto que nos hace un poco de carné, por decirlo de alguna forma, cuando entramos a Stalmat, y abajo pues cuando nos graduamos, ¿no? Cuando nos egresamos. Entonces, yo creo que toda la gente que hemos pasado por Stalmat podemos decir que recordamos, probablemente no todas, seguramente el número de sesiones de las cuales no nos acordamos es mayor que el número de las que nos acordamos, pero seguramente todos recordamos muchas sesiones con cariño. Entonces, estos 5 minutos va a ser, básicamente, voy a intentar justificar por qué doy esta sesión en concreto y no otras muchas de las cuales había disponibles. Hay varias sesiones que recuerdo con cariño, probablemente, bueno, aquí he puesto unas cuantas. Algunas quizá por lo sorprendente de las cosas que nos contaban, la primera vez que ves una banda de Mobius, en el caso de, creo que fue además la segunda sesión que vimos, la de superficies sorprendentes y caminos imposibles. Otras igual probablemente el profesor tiene un poco más que ver, la sesión que dio nuestro querido Daniel Sadornil, que está por ahí atrás, la de Matemagia, puede encajar con esa descripción. Luego hay algunas que por lo menos en mi caso las recuerdo como un poco intimidantes y con la sensación de estar metiéndonos en algo muy gordo, en algo, joder, ya con cierto nivel. Yo lo recuerdo eso con la sesión del principio de inducción. Y luego hay otras que al final son una mezcla de todo, como que te acuerdas de cosas concretas. Esta en concreto, la que pongo aquí, la de Midiendo la Tierra, hay una cosa de la que me acuerdo que luego yo le contaba a mis padres y a mis amigos, y era como una frase que yo decía, que el Titanic se hundió por culpa de las matemáticas. Luego ya volvemos a eso. Pero me quedé como con esa cosa y mis amigos dicen, bueno, cállate un rato y yo qué sé, y eso. Pero bueno, no sé si os habéis fijado un poco, esta sesión, la de Midiendo la Tierra, la de geometría que la daba Fernando Etallo, en cierto modo parece que es bastante similar a la sesión de la que voy a hablar, a la sesión de mapas, o por qué la línea recta a veces no es el camino más recto. No es casualidad, es básicamente la misma sesión, no la misma. Pero ¿por qué doy esta sesión y no otra? Bueno, no voy a hablar de los beneficios, o sea, no voy a profundizar en los beneficios que tiene Stalmat, porque supongo que es algo que habréis hablado y que todos los que estáis aquí sabréis de sobra. En mi caso, pues bueno, pasé por la primera promoción de Stalmat, me di cuenta de que lo que quería hacer era matemáticas, pasé por la universidad. Todos estos profesores que he puesto aquí me acabaron dando clase en la carrera, casualmente. Y en concreto, Fernando Tallo me dirigió el TFG y bueno, una cosa llevó a la otra y me está dirigiendo la tesis, básicamente. O sea, no es más que nada. Entonces, bueno, Fernando de Tallo, un póster y yo en esa foto de izquierda a derecha. Y entonces, ¿por qué doy esta sesión? Pues en una simple palabra, fue una donación, me la cedió. Diría herencia, pero sigue vivo Fernando, entonces pues decir herencia suena un poco fuerte, ¿no? Y básicamente
he recibido esa sesión y la he estado dando durante los 3 últimos años. Por supuesto, he modificado cosas, pero cuando la materia prima es buena, puedes partir de una cierta base con la cual trabajar en esta sesión. Entonces, vamos a datos un poquito más técnicos. Esta sesión es una sesión que impartimos a los alumnos de segundo curso. No por nada, pero hay ciertos conceptos de intuición geométrica que creo que se pueden desarrollar mejor para alumnos de segundo que para los alumnos de primero. Si tuviésemos que resumir los objetivos de esta sesión bastante brevemente, pues básicamente ver que hay geometrías que son diferentes a la geometría plana que aprendemos en el colegio y en el instituto, en concreto la geometría esférica, que es con la que trabajamos. Relacionando eso a la geometría esférica con la geometría plana, una de las cosas que intentamos mostrar es que los mapas terrestres no son mapas perfectos. Hay propiedades de la esfera que no conservan de manera correcta. Pero yo creo que lo principal es sobre todo ir desarrollando poco a poco la intuición geométrica, que muchas veces, bueno, y ahora lo veremos, nos puede jugar malas pasadas. La estructura de la sesión es una estructura bastante clásica. La primera parte de la sesión, una parte un poco más expositiva de 1 hora y cuarto, 1 hora y 20 más o menos, en el cual pues intentamos introducir de forma intuitiva todos los conceptos que manejamos, conceptos de geodésicas, isometrías, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, después del importantísimo descanso de unos 20 minutos, porque no queremos que los alumnos se nos echen al cuello, hacemos una parte de resolución de problemas que hacemos en grupos. Los alumnos se dividen en grupos, les entregamos una serie de problemas y luego ellos los tienen que defender y resolver. ¿Qué material utilizamos? Pues es un material bastante sencillo, aparte de las presentaciones. La presentación en PowerPoint y una tiza y la pizarra. A los alumnos se les proporcionan fotocopias de mapas terrestres, también se les proporciona una hoja de problemas, lápiz y papel suelen traer de casa, pero pues, si no, pues se les da. Y un objeto, que es este que tengo por aquí. Esto no es una donación. Esto es una cesión, se lo tengo que devolver a Fernando cuando vuelva para Cantabria, y es un globo terráqueo y una cuerda. Con esto se explican varios conceptos relacionados con geodésicas. Voy a dejarlo por aquí. Ok. Vale. Entonces, ¿cómo empezamos normalmente esta sesión? Pues una de las cosas también que intento mostrar a los alumnos es que en las matemáticas hay que no tener una cierta formalidad, pero hay que estar de acuerdo en ciertos conceptos. Es decir, si vamos a hablar de mapas, hay que definir lo que es un mapa. Entonces, como en Cantabria somos muy puristas, por supuesto, definimos mapas utilizando las variedades diferenciables y aplicaciones que cumplen ciertos conceptos de ciertas condiciones de diferenciabilidad. Obviamente esto es broma, no lo hacemos. Nos vamos a la definición básica de lo que es un mapa, lo que aparece en la RAE, que es básicamente representaciones de partes de la Tierra. Trabajamos sobre todo con mapas mundi. Trabajamos principalmente con eso, pero bueno, más adelante veremos que también hay unos mapas un poquito más abstractos que les introducimos. Cuestiones iniciales que les hacemos a los alumnos. Me gusta empezar la sesión con la siguiente pregunta. Les ponemos un mapa, bueno, y por supuesto les proporcionamos uno y les preguntamos cuál es el camino más corto que une Santander y México. Y luego, pues de Santander a Tokio, que aparecen ahí en el mapa. Como los alumnos, pues bueno, como los alumnos vienen muy bien aprendidos del instituto, saben perfectamente que el camino más corto entre 2 puntos, pues obviamente es la línea recta. Saben eso, que se lo han aprendido y nada. Siempre suele haber un par de alumnos que dicen, la recta, no sé yo. Siempre suele haber un par de personas que se lo huelen. Si nadie se lo huele, les damos otro mapa y les decimos, vale, ahora ¿cuál es el camino más corto entre Santander y Tokio y Santander y México? Y aquí ya empiezan a tener problemas. Dicen, no, es en este mapa la línea recta. En el anterior era una especie de curva, no sé qué. Ya empiezan a tener problemas cuando les hacemos estas preguntas. Otra pregunta que se les hace al principio, ¿es más grande Groenlandia o es más grande Australia? Aquí ya todo se huele la tostada y, por supuesto, todo el mundo contesta que es mucho más grande Australia que Groenlandia, porque si no, no les haríamos una pregunta tan obvia. En el mapa, pues bueno, parece obviamente Groenlandia mucho más grande, pero la mayoría suelen contestar que Australia. Otra pregunta, si trabajamos con estos 2 caminos, ¿cuál es el camino más corto que une esos 2 puntos? ¿O cuál es el mejor camino? Aquí ya ponen cara un poco más rara. Y siempre suele haber gente que adivina que el camino realmente es el mismo, que no son caminos diferentes. ¿Qué ocurre? Que normalmente cuando vamos a esta pregunta, la pregunta de lo de la línea recta, cuando algún alumno dice hay una curva un poquito tal, siempre suelen dibujar una curva bastante pequeñita, muy pegada a la línea recta. ¿Qué pasa? Que cuando resolvemos la pregunta, y no sé si se ve bien desde ahí,
Pero les enseñamos que el camino más corto que une Santander y Tokio es eso de ahí, pues normalmente se suelen quedar un poquito asombrados. Claro, esto lo intentamos justificar utilizando el globo terráqueo y utilizando la cuerda. No sé si se va a ver muy bien desde ahí, pero bueno, Santander está por aquí y Tokio... Vale, esto es un poco más complicado de lo que parece. Tokio está por aquí. Si nosotros queremos ver el camino más corto, lo que tenemos que hacer es estirar la cuerda al máximo. ¿Qué ocurre si estiramos la cuerda al máximo? Que pasamos por toda la parte de la costa norte de Rusia. Si hacemos la línea recta que correspondería a atravesar Asia por la parte un poquito más interior, se ve que este camino es bastante más largo. La cuerda está descensada. Entonces, este camino se puede acortar mucho, básicamente, haciendo esto. Y esto es algo de lo que explicamos a los alumnos y les comentamos que este tipo de líneas que minimizan distancias se llaman geodésicas, u ortodromas en el caso de la esfera, ¿no? Por supuesto, también, no le he comentado, utilizamos el globo terráqueo para enseñar Groenlandia, que está aquí arriba, y Australia, que bueno, pues que creo que se puede observar que es un poquito más grande. Y luego para la parte del camino realmente tampoco hay que utilizar el globo para justificarlo, ¿no? Entonces, la gracia es que los mapas mundi, los mapas planos, hacen que tu intuición funcione un poco mal, ¿no? Entonces, les explicamos por qué esto no funciona, por qué todo lo que nos han enseñado en el instituto, de distancias que minimizan, de que la recta es el mejor camino, en este caso no funciona. Pues básicamente porque la esfera y el plano son cosas muy diferentes. Aquí, como relacionado con la parte de las áreas de Groenlandia y Australia que he comentado antes, lo que intentamos hacer es trasladar el concepto de isometría entre dos superficies en el caso de los mapas terrestres. Obviamente hay una cosa que se estudia en la carrera y que sabemos la mayoría de aquí, bueno, todos, y es que un plano y una esfera no son isométricos. Es decir, hay propiedades que no se van a conservar. ¿Qué tipos de proyecciones hay entre la esfera y el mapa? Hay proyecciones conformes que no alteran las formas. Esto es uno de los mapas que les damos al principio, que era una proyección de Peters, creo que era. Sí. Entonces, esto sí que te conserva las formas. Ese mapa mundi conserva las formas del globo terráqueo. Sin embargo, ¿qué ocurre? Que deforma las áreas muy fuertemente. A la derecha está un mapa de cómo son las áreas realmente. En el mapa, en la proyección de Peters, parece que todo es súper grande, pero a la derecha podemos ver que Groenlandia es bastante más pequeño que Australia. Estas son las proyecciones conformes, las que no alteran las formas. Y luego hay otras proyecciones que son las equiáreas, las cuales no alteran las áreas. Esta era la proyección de Albers, creo, es un tipo de proyección cónica. También les hablamos de las proyecciones cónicas, las cilíndricas que había antes, las azimutales, pero bueno, eso es otra cosa. Y aquí, si os fijáis en esta proyección, sí que se ve que Australia aparece como algo con más área que Groenlandia. Sin embargo, creo que es bastante obvio que todo está tremendamente deformado. Las formas, la forma de Australia, pues está muchísimo más estirada. Entonces, lo que explicamos a los alumnos, utilizando todos estos conceptos, es que no va a haber ninguna proyección terrestre que hagamos que sea conforme y equiárea a la vez. Es decir, si yo cojo un mapa mundi cualquiera, sea el que sea, da igual, siempre va a haber alguna cosa que quede deforme. Puede ser que las áreas no estén bien conservadas o puede ser que las formas sea lo que no esté bien conservado, puede ser que no esté ninguno y que se intente minimizar los desperfectos de alguna forma. Pero el plano y la esfera son muy diferentes. Entonces, volviendo a la parte de geodésicas que había comentado al principio, hablamos de lo que son las geodésicas en la esfera, que básicamente son las curvas que localmente, la parte de que algo sea local tampoco se lo comentamos, pero van a determinar el trayecto más corto entre dos puntos de la esfera. ¿Cómo se caracterizan con la cuerda? Pues básicamente, como he comentado anteriormente, tienen que dejar la cuerda tirante, ¿no? Esto de aquí sería esto sería una geodésica y esto no. Esto de aquí minimiza las distancias y esto no. Y dentro de la esfera equivalen a caminar recto. Es decir, a sentir que no te estás desviando. La línea recta, entre comillas, de una esfera son estas geodésicas que equivalen a los círculos máximos. Van a dividir la circunferencia, la esfera, en dos partes iguales. Al final es como coger un plano que corta la esfera justo por el centro. Entonces, así es como caracterizamos las geodésicas de la Tierra. Por supuesto, sin meternos en que la Tierra no es una esfera perfecta y todo este tipo de cosas. Otro tipo de curvas que son interesantes son las loxodromas,
que son las curvas que utilizaban antiguamente, bueno, no sé si antiguamente o actualmente, la verdad, eso no sabría decir, pero que utilizaban los navegantes porque eran las más fáciles de mantener. Son líneas que mantienen, o sea, son curvas que mantienen un ángulo constante con todos los meridianos. Si utilizamos el mapa, ahí se me ha movido un poco, creo que ha sido al pasar en la presentación a PDF, se me ha movido un poco la recta. Utilizando un mapa, una proyección de Peters en la cual todos los meridianos están en vertical, estas loxodromas equivalen a las líneas rectas que normalmente son las que proponen los alumnos como caminos que minimizan las distancias. Por supuesto, las loxodromas son esa especie de espiral que podemos ver ahí dibujados. Se utilizan básicamente para navegación, o por lo menos se utilizaban. Y aquí es cuando voy a enlazar un poco con la anécdota que comenté al principio, que se me quedó a mí cuando tenía 12 o 13 años, que es lo de que el Titanic se hundió por culpa de las matemáticas. A ver, yo lo que recuerdo de esta sesión, básicamente es que el Titanic en su época intentó cumplir el récord de atravesar el Atlántico en el tiempo más corto. ¿Qué ocurre? Que para atravesar toda una distancia de la manera más rápida posible, pues ¿qué es lo más lógico? Ir por el camino más corto. O sea, al final va a ser lo mejor. ¿Es más fácil navegar por una loxodroma? Es cierto. Pero si pasas por toda la ortodroma o por la geodésica, que es el trayecto más corto, pues atajas un poco. ¿Qué ocurre? Que si nos fijamos en ese mapa de ahí, la geodésica, que es esa curva que aparece ahí en el mapa, pasa un poco más al norte que la loxodroma. ¿Qué hace en el norte de nuestro planeta? Pues hace bastante frío. ¿Y qué ocurre cuando las temperaturas son bajas? Pues que igual te encuentras un trozo de hielo bastante gordo flotando y si no estás atento, pues te lo comes. Y se hunde el barco y fin de la historia. Entonces, esta era la historia de la que yo más me acuerdo de esta sesión. Cuando empecé a dar la sesión hace 3 años, estuve un poco investigando para poder contarla de forma más adecuada. Y la cosa es que no es del todo cierta la historia. Estos son 2 mapas. Bueno, hay varias cosas que he dicho que no son del todo ciertas. En primer lugar, si no, por lo que he visto, por lo que he buscado en internet, el Titanic no tenía el objetivo de recorrer el Atlántico en el tiempo más corto. Por lo visto se lo dejó a otros competidores suyos, pero no era su objetivo principal, se basaba más en el lujo. Y bueno, aparte de que tampoco salió de Londres, pues bueno, salió de otro puerto y también luego fue a Irlanda y desde ahí hizo otro trayecto. Pero básicamente su trayecto se dividió en 2 geodésicas, ¿no? Una primera, que es esta parte de aquí, toda esta geodésica, llegando hasta un sitio que lo llamaban la esquina o algo así, the corner en inglés, y luego ya llegaban a Estados Unidos. ¿Qué ocurre? Que realmente el Titanic se hundió aquí, en esta parte de aquí. Entonces, aquí no hay mucha diferencia entre recorrer la geodésica y recorrer la loxodroma. Toda la parte de, no, el Titanic se hundió porque fue muy al norte. Tampoco se fue tan al norte, o sea, no hay tanta diferencia entre una geodésica y una loxodroma, en este caso, en esta parte del Atlántico. Pero igualmente, a mí me da igual y se lo cuento igual a los chavales. ¿Por qué? Porque a mí personalmente fue una anécdota que es algo de lo que me acuerdo y lo mismo que a Newton no se le cayó realmente una manzana en la cabeza y dijo, coño, la gravedad existe. Pues si es algo que te sirve para recordar un concepto, yo creo que es algo que es lícito utilizar. Entonces me parece una anécdota lo suficientemente curiosa como para contarlo y hablarles del concepto de geodésicas. Vale. Claro, todo esto son geodésicas en la esfera, suponiendo... claro, normalmente todos los alumnos dicen la Tierra es una esfera, no hay ningún terraplanista entre los alumnos de Stalmat. Pero les decimos, vale, ¿qué ocurriría si la Tierra fuera plana? Pues básicamente las geodésicas serían las rectas. En el plano, intentar minimizar distancias equivale a moverse literalmente recto. Si la Tierra fuera esférica, es esférica. Sabemos que son los círculos máximos, que es lo que hemos comentado ahora. Pero se les plantea otro problema. Vamos a suponer que la Tierra es cilíndrica. Si la Tierra fuera cilíndrica, ¿qué caminos serían los más cortos entre 2 puntos cualesquiera? Entonces, aquí es un poco más complicado llegar a la solución. Una de las cosas que les comentamos de cuando hablamos que el plano y la esfera no son equivalentes, pues cogemos un folio y lo intentamos pegar a la esfera y decimos, ¿veis? Se dobla esto no se puede hacer una proyección buena. Pero decimos, ¿qué ocurre con un cilindro? ¿Se puede hacer algo similar? Pues se puede coger un folio o una hoja de papel y recubrir el cilindro sin ningún doblez. Entonces, a partir de ahí es cuando se trabaja con los alumnos y se intenta decir, vale, si esto se pudiera hacer, podemos encontrar las geodésicas.
Entonces, un resultado de geometría diferencial es básicamente que las geodésicas en un cilindro son las circunferencias, las rectas y las hélices que van rodeando la circunferencia. ¿Esto cómo se hace de manera intuitiva? Pues cogemos un folio y hacemos rectas ahí. En el plano sabemos que moverse recto equivale a minimizar distancias, equivale a ser una geodésica. Pues entonces cogemos ese folio, hacemos varias rectas, recubrimos un cilindro y a partir de ahí vemos que estas rectas se transforman pues, o en circunferencias o en rectas verticales, bueno, horizontales en este caso, o en hélices. Y a partir de ahí es cuando vemos que si la Tierra fuese un cilindro, todas estas geodésicas, la forma de moverse recto, equivaldría pues, a estos tres tipos de curvas. Esta suele ser la parte que suele ser un poquito más complicada para los alumnos, la que más les cuesta de entender. Un poco, bueno, más adelante hablaré por qué también, pero bueno. Había comentado al principio que no todos los mapas que utilizamos son mapas terrestres, también utilizamos unos mapas más abstractos. Aquí ya es cuando empezamos a intentar relacionar las cosas que vemos en esta sesión con otras sesiones, en este caso con la sesión de grafos. Esto es un mapa del Metro de Madrid, pues porque en Santander no tenemos metro y el mapa de autobuses de Santander es un caos, mejor que no lo veáis. Entonces, pues bueno, básicamente cogemos el de Madrid. Y les planteamos una pregunta, vale, tenemos este mapa de metro, obviamente preguntamos que la gente sepa moverse en un mapa de este tipo, y decimos, vale, suponemos que queremos ir de Ventas a Cuatro Caminos. Ventas está aquí, y el mapa creo que está desactualizado, creo que la línea 2 ahora es más larga, y Cuatro Caminos está aquí. Decimos, vale, ¿cuál es el mejor camino para ir de un punto a otro? Entonces aquí surgen varias opciones. Esto ya es un poquito más filosófico. ¿Cuál es el mejor camino? ¿El que menos paradas hace? ¿El que va directo? Normalmente las dos opciones que salen es ir recorriendo toda la línea roja hasta Cuatro Caminos, en cuyo caso hay más de 10 paradas, no me acuerdo cuántas eran, no las voy a contar ahora. Y otra opción que proponen los alumnos es, vale, pues vamos hasta Diego de León por la línea verde y luego nos bajamos y recorremos la 6, la gris, hasta Cuatro Caminos. Son muchas menos paradas, se llegará antes. Claro, aquí luego ya entramos en los temas humanos de merece la pena mejor estar todo el rato en un metro, hacer cambios de estación. Entonces, la cosa, lo comprobé en Google Maps, son tiempos muy parecidos, no sé si la gente de Madrid me lo puede confirmar o no, pero si miramos un mapa físico, la opción de moverse en la línea roja claramente no es una geodésica, claramente hace un rodeo bastante grande y sin embargo la línea verde y la gris parece que va de forma un poquito más directa. Y sin embargo, en ambos casos el tiempo es muy similar. Entonces, esto luego lo intentamos relacionar a la hora de la parte de ejercicios cuando utilizamos otro tipo de métricas, como puede ser la métrica del taxista, utilizando, o sea, no cosas que únicamente se mueven en la esfera, en cosas de geometría diferencial, ¿no? Todo esto es lo que se suele exponer en toda la primera parte de la sesión, la parte un poco más expositiva, más de los términos. Y después del merecido descanso, hacemos, como lo planteamos normalmente, hacemos una división, bueno, la suelen hacer ellos, una división en grupos de 3 o 4 personas y planteamos la resolución de varios problemas que tienen que ver con todo lo que hemos hablado de la sesión. Tienen que ver con la geometría esférica, toda la parte de geodésicas, un poco con la parte más de grafos, que bueno, hablamos de la distancia del taxista. Y, por supuesto, todas estas cosas que yo creo que intento hacer la mayoría de los profesores, que haya debate, que los alumnos participen, que resuelvan cosas en la pizarra, que sean ellos quienes hagan, quienes vayan aprendiendo por sí mismos después de haber introducido toda esta teoría matemática, ¿no? Un ejemplo de los problemas que ponemos puede ser el siguiente, ¿no? Hablamos de un poco de geometría esférica, un triángulo sobre la esfera. Sería un recinto, un área, que está delimitado por 3 lados, que son 3 geodésicas, 3 círculos máximos. Y les preguntamos, ¿cuánto mide la suma de estos ángulos? Claro, aquí las respuestas son muy variadas. Hay gente que te dice 200 grados, 270, 180, por supuesto, porque los triángulos en plano suman 180. Suele ser, o sea, no suele acertarlo mucha gente, es curioso, pero básicamente pueden sumar todo lo que se te ocurra, pero que sean más de 180 grados. Por ejemplo, si cogemos otra vez la esfera, otra vez el mapa mundi, y vamos por uno de los meridianos, yo que sé, el 0, no sé dónde está, pero bueno, donde esté, y por otro que esté separado 90 grados, y vamos hasta el ecuador y cogemos ese recinto, tendríamos un triángulo cuyo ángulo aquí son 90 grados y 90 grados. 270 grados, es decir, algo bastante poco intuitivo en comparación con la geometría plana. ¿Qué ocurre? Que la gracia de esto es, obviamente, no les ponemos este teorema, no es cuestión tampoco de matarles,
Pero bueno, es intentar aproximarles a este teorema, que es el teorema de Girard, que, bueno, lo he sacado de mi TFG. El enunciado, básicamente, el área de todos los triángulos de geometría esférica está directamente relacionado con la suma de sus ángulos. Es decir, todos los triángulos esféricos, sus ángulos miden más de 180 grados. Y aquí es cuando intentamos aproximarles un poco de, si viviésemos en una esfera perfecta, que no tenga ningún tipo de relieve, que esté perfectamente pulida, y tuviésemos instrumentos de una precisión increíble, podríamos comprobar que la Tierra es esférica sin salir de la Tierra. ¿Por qué? Podríamos dibujar un triángulo en el suelo y comprobar que sus ángulos miden un poquito más de 180 grados, si el triángulo estuviese bien dibujado. En el caso de la geometría plana eso no ocurre. Si viviésemos en un plano, todos los triángulos medirían 180 grados. Pero bueno, ya para acabar, comentarios de esta sesión que he hecho por aquí. La sesión es hasta cierto punto independiente un poco de las demás. Obviamente hay conexiones, como he comentado con la teoría de grafos. Podemos hacer conexiones con todas las sesiones de poliedros, simetría. Puntos en los que los alumnos se pueden dispersar. Hay que tener un poco de cuidado cuando se les habla de la Tierra plana, la Tierra esférica, la Tierra cilíndrica, porque cuando se les dice la Tierra cilíndrica empiezan a decirte, vale, ¿cómo es la gravedad? Bueno, pues suponemos que el cilindro está girando, ya, pero ¿tú estás dentro o fuera? Bueno, pues estás por dentro. Pero entonces tú miras, ¿no hay cielo? Y dices, no, miras hacia arriba y ves a otra gente, ya, pero ves a gente... Ahí es cuando empiezan a dispersarse un poco y empiezan a salirse del camino más matemático, ¿no? Posibles puntos que se me ocurren para ampliar la sesión, bueno, aquí hay una rata donde pongo cilindro es cono. Se podría intentar hacer algo similar a lo que se hace con una Tierra cilíndrica, con un cono, es algo muy similar. Podemos coger, en vez de coger un papel y hacer un cilindro, pues básicamente hacer un cono de papel. Y hacer todo eso que hemos visto de geodésicas, de dibujar rectas en el papel y luego hacer el cilindro, pues básicamente hacer lo mismo con el cono. Y se podría ver una forma de encontrar geodésicas dentro de esta superficie. Si se trabajase con el metro, también se podrían añadir pesos que equivaliesen a los tiempos entre estación y estación. Hay un mapa de Santander, que no me acuerdo cuándo lo hicieron, que era para ir a pie entre varios puntos de la ciudad. El mapa es, gráficamente me parece un poco, bueno, me parece horroroso, pero se podría hacer básicamente cómo se puede llegar de un punto a otro de la manera más rápida posible, añadiendo esos pesos, esos tiempos. Y esto es una cosa que nunca ha ocurrido, pero alguna vez he pensado, si un alumno te dice que la Tierra no es perfectamente esférica, ¿qué haces? Pues bueno, básicamente decirle que las geodésicas en este caso no son los círculos máximos, sino que hay unos ciertos cambios, en este caso, por ejemplo, esa curva que aparece ahí sería una geodésica de de un elipsoide, de una esfera oblata, que es una esfera no perfecta, que, bueno, básicamente la Tierra. Y esto es todo lo que quería contaros. Entonces, pues nada, solo me queda daros las gracias y cualquier pregunta, pues... Vamos entonces, si os parece, con las preguntas. Bueno, muchísimas gracias. Y ya que tenemos a un alumno de una primera promoción, a mí me gustaría que tú viviste una sesión parecida a esta, ¿no? Sí. Y mantienes la parte mítica Sí. porque te enganchó. ¿Y ves mucha diferencia en cómo reaccionan ellos? ¿Cómo reaccionaste tú? ¿Te ves proyectado? Claro. ¿O ahí es donde te ves más? Claro, profesor? a ver, yo pienso en cuando me dieron la sesión a mí, y yo cuando me dieron la sesión y me dicen lo del Titanic, no me puse como, ¡oh, Dios mío! O sea, claro, no reaccionas de una forma visible. Sí que hay momentos en los que los alumnos se nota cuando están viendo algo que no han pensado de primeras o que dicen, joder, esto es sorprendente, es algo que no me esperaba. Entonces, para mí, o sea, mi objetivo es con que uno o dos alumnos tengan ese momento un poco de eureka o de decir, esto es interesante, esto es algo que me apetece contar o que no me había esperado. Con que alguno de ellos les transmita las matemáticas algo, ya me parece que es un logro, ¿no? Pues algo para mí bonito y obviamente pues para ellos también. Entonces sí que siento un poco de reflejo, de nostalgia, de... No sé si decir morriña tampoco, pero bueno, sí, puedo decir morriña, sí, En sí. Cantabria hay mucha morriña. Sí.
y en Estalmata y Morriña, ¿no? Sí, sí. Me pareció, vamos, muy interesante, como las que dan aquí estalmateros y estalmateras no son exactamente lo mismo que recibieron, Sí. pero tú tienes ese Claro. punto de conexión, me pareció interesante. O sea, por supuesto sí lo que compartieras. intento que la sesión no sea un calco de lo que vi, pues porque al final yo no soy Fernando, ni Fernando es como yo. O sea, cada uno tiene su forma de explicar las cosas, su forma de intentar transmitir. Y entonces yo intento todo lo que recibí, toda la materia prima, que era muy buena, intentar adaptarla a mi forma de, pues bueno, pues a mi forma de explicar. Esto es, yo qué sé, como en cocina, si tienes una materia prima muy buena, pues yo qué sé, un solomillo de Kobe, pues no hace falta que utilices técnicas muy complicadas. Basta con que hagas unos ciertos retoques para adaptarlo a tu gusto y, bueno, y algunos problemas, cambiarlos y eso, pero sí que al haber recibido yo eso, entiendo que igual no sienten exactamente lo mismo, cada persona es un mundo, pero intento hacer algo medianamente similar. Sí, eso es. Muy sabio, muy bien contado. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta más. Bueno, pues entonces si no hay ninguna pregunta más, pasamos a la siguiente intervención, ya la última del día. A ver, un momento. Vale, esto se puede sacar. Ay, un momento. ¿Qué extraigo? Vale. Uy. Vale, no sé, es que tengo aquí.